Seguimos con el Om mentalmente, coordinándolo con la respiración. O sea que inhalamos Om o el mantra personal y exhalamos Om, sintiendo simultáneamente el punto entre las cejas o en la mitad del pecho, donde sea más natural, donde se sienta más natural para cada uno. Pueden sentir que ese punto es como un nido para un pájaro y sean conscientes por la experiencia del efecto del mantra Om ahí en el corazón o en la mitad del pecho, donde sea más natural para cada uno. Y cada que la mente se va, la volvemos a la práctica una y otra vez. Y hacemos esto por los próximos 5 o 10 minutos.
Vamos a hacer el canto cotidiano, lo vamos a hacer de corrido sin repetición, sino así como, por ahí hay unas hojitas y los que tengan lo pueden seguir. Y Brenda, necesito que me reza acá, que nos vamos a congelar. Y John y Karen me pasan la notica. Entonces, ahí los que tengan hojita pueden seguir. Y vamos a hacerlo así de corrido. Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha Paimam. Sri Ganesha, Sri Ganesha, Sri Ganesha Rakshamam. Sharabana Baba, Sharabana Baba, Sharabana Baba Paimam. Subramanya, Subramanya, Subramanya Rakshamam. Jaya Saraswati, Jaya Saraswati, Jaya Saraswati Paimam. Sri Saraswati, Sri Saraswati, Sri Saraswati Rakshamam. Jaya Guru Shiva Guru Kare Guru Ram. Jagat Guru Param Guru Sadguru Sham. Om Mari Guru Advaita Guru Ananda Guru Om. Sri Guru Shikana Guru Shimaya Guru Om. Om Mari Guru Advaita Guru Ananda Guru Om. Sri Guru Shikana Guru Shimaya Guru Om. Kare Rama, Kare Rama, Rama Rama, Kare Kare, Kare Krishna, Kare Krishna, Krishna Krishna, Kare Kare, Satgurunatha, Sri Gurunatha, Jai Gurunatha, Shivananda, 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 Sadgurudeva. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayana, Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayana, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Agastya Munaye, Om Namo Bhagavate Sri Rama Priyaye Namaha. Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Anjaneya 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 Paimam. Karmanta 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 Rakshamam. Dattatreya 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 Paimam. Dattaguru 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 Rakshamam. Shankaracharya Shankaracharya
Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Manuel. Voy a hacer 3 mantras. Vamos a empezar por el que ya se saben, Om Gam Ganapataye Namaha, para que lo sigamos cultivando y canten conmigo. Luego voy a hacer un mantra a los gurús, a Brahma, Vishnu, Shiva, que hemos hablado de ellos. Y la invitación es que cuando cantemos ese mantra, se conecten con sus maestros y sus maestras. Sea un momento para honrarles a todos aquellos que han pasado por sus vidas, les han enseñado tanto. Puede ser su madre, la primera gurú que tenemos. Y vamos a terminar con Om Namah Shivaya, que es el otro que se sabe, para que sigamos practicando y se los puedan llevar para su casa. Esos 2 mantras. Cerramos los ojos.
Siente los efectos del mantra. Este mantra es el mantra a los maestros y a las maestras. Entonces te invito a que traigas a tu conciencia esos maestros y maestras que has tenido en tu vida
Shivaya, Hara Hara
acá, Manuel y Brenda se van y vienen acá Lethal, Alex, Fidel y Ker. Marta, pues sacar esto. Traigan aquí. Sí, después de esto. Necesitamos un micrófono para de lo que va pasando, como que quede uno como va pasando. Sahana Bhavatu, Sahana entonces quiero que arranques vos explicando algo pues, del hip hop, cómo nació el hip hop, como como eso, claro. ¿Qué es? Y de pronto también si nos puedes decir como los principios básicos del hip hop. Bueno, buenos días para todas y para Coge el todos. micrófono porque... ¿No me escuchan así? No es que no es por nosotros, sino por ahí te escuchamos por el lado. Así. No, pues ahí queda como parlante. Bien, ya sí me escuchan. Perfecto. Buenos días para todos y para todas. Me dicen Fidel, me dicen Join, me dicen Antipuca, me dicen Yo Fuera, y un montón de nombres que uno se va construyendo en estos caminos, que también son las formas en cómo nos van bautizando las personas con que caminamos, cómo nos bautiza la calle, cómo nos bautiza la cultura. Entonces, pues primero agradecer al Padre y a la Madre, a los ancestros y ancestras del territorio por la palabra, la medicina y este espacio. Y perdón, ¿de qué grupo sos? Yo hago parte de una organización que se llama Universidad Hip Hopía, o bueno, lo que era Casa Taller El Ajizal antes. Y bueno, ayer creo que Checho habló un poquito de lo que era la Universidad Hip Hopía. La pregunta como ¿qué es hip hop? Después de 47 años de búsqueda, es casi imposible responderla. Yo no diría que hay una historia de la cultura hip hop, sino que hay múltiples historias. Creo que acá hay historias de la cultura hip hop. Y que esas historias se van transformando también en memorias de la cultura. Y en la memoria, porque la memoria es más dinámica, porque la memoria puede fluir, porque la memoria se transforma, porque la memoria se va contando en la medida que va transitando esta cultura. Uno podría hablar de la historia del hip hop desde Wikipedia, uno podría hablar de la historia del hip hop con un referente que haya estado durante tanto tiempo, pero la esencia misma del hip hop ya transgrede esa narrativa, ya transgrede esa historia y la va convirtiendo en otras narrativas mucho más íntimas y mucho más personales, que las va cargando de un montón de significados y significantes. Por eso hablar de la historia del hip hop es tan complejo, porque uno podría decir, claro, el hip hop viene desde 1970 y algo, y lo creó este con el DJ, después salieron los b-boys, los grafiteros, los MCs, y ahí se acaba la historia del hip hop. Pero cuando uno va más allá de esa historia o esa narrativa oficial, uno va entendiendo que no parte de ahí solamente, sino que a ellos y a ellas también las antecedió una memoria y una historia que yo la llamo como una memoria y una historia combativa.
porque tampoco me gusta poner al hip hop en un fetiche de la miseria. ¿Cómo es que el hip hop es de gente pobre y ya? No, el hip hop es de gente que ha reproducido unas formas de resistencia durante toda la historia, y antes del hip hop fue una forma de resistencia. De hablar de hip hop históricamente, yo me podría remontar a África, yo me podría remontar a los juglares en Abya Yala, yo me podría remontar a Grecia, yo me podría remontar a un montón de lugares donde hay prácticas que hoy llamamos hip hop. Entonces, un ancestro del hip hop, que es Grandmaster Case, dice: el hip hop no inventó nada, el hip hop lo reinventó todo. Y en esa reinvención del todo es donde empezamos a algo que nosotros llamamos como el sampleo, y es coger un poquitico de muchas cosas y ponerlas de nuevo ahí, en el cipher, ponerlo de nuevo en la palabra, ponerlo de nuevo en la memoria actual. Otro ancestro del hip hop decía que somos una tribu ancestral en tiempos modernos. Entonces, estamos haciendo lo mismo que hacían nuestras ancestras y nuestros ancestros, como la palabra, como la música, como la danza, como el dibujo, pero en estos tiempos con las tecnologías que tenemos. Entonces, el hip hop constantemente ha reinventado, constantemente ha recreado sus propias narrativas, ha transformado sus propias historias, ha construido otras historias, ha cambiado paradigmas, ha construido paradigmas, ha deconstruido paradigmas, ha decolonizado, ha pedagogizado, ha vuelto esta cultura un instrumento epistemológico, filosófico, teológico, teórico, pero también ha sido un instrumento de luchas, ha sido un instrumento de resistencia, ha sido un instrumento combativo, porque si bien el hip hop no se puede encasillar en una historia, inclusive ni en un lugar específico, porque también podríamos decir que el hip hop viene de Nueva York, del Bronx, de los guetos. Pues, ¿qué son los guetos? ¿Qué fue Nueva York en el 73? Y ahí ya uno empieza a construir otras narrativas que no solamente fueron los y las hip hopas, sino que fueron mujeres y hombres latinos, africanos, africanas, que construyen también bajo sus dinámicas esas propias narrativas, y eso también hace parte de la cultura hip hop. No es el elemento cuando emerge el DJ, cuando lo traen de Jamaica con el sound system, sino que había detrás de esa persona que trajo el sound system. ¿Qué es el sound system? ¿Qué representaba eso en un barrio como el Bronx, después de haber sido quemado por los banqueros para poder cobrar los seguros y dejar a toda esa gente empobrecida, y que eso se haya convertido en una especie de gueto en donde emergen un montón de resistencias como única opción de vida? Son esas narrativas o esas narrativas subterráneas, ocultas en esos discursos que no se cuentan en la historia, porque siempre se ha dado que es necesario contar la historia oficial, de dónde surgen los elementos. Me paran, por favor, es que yo me voy y me emociono. Listo. Pues qué pena. Un amigo No, yo sí hablo, entonces me tienen que parar. Entonces esas pequeñas narrativas subterráneas creo que son importantes para uno entender la historia de la cultura hip hop. Nosotros podemos contar la historia desde lo que un maestro, que a propósito también fue formado por Krishnas en la calle, KRS-One, pues de ahí viene su apodo de KRS por Krishna. Estudió filosofía en una biblioteca, él solo, en el Bronx. Él entiende la cultura hip hop desde algo que él llama las eras del hip hop, y él la pone como en 5 eras, como para hablar un poco de eso. Y es la primera era, se llama la era de la oscuridad, o la era de la revolución, y viene desde 1961, imagínense, del 61 al 71, son 10 años, es por décadas, son 10 años, y comenta él que en esa época de la revolución o la oscuridad es donde estaba, digamos, toda esa sintonía revolucionaria de los movimientos sociales, de las Panteras Negras, Martin Luther King, Rosa Parks, pero que también había una oscuridad, había una dinámica y una lógica muy densas, pero que ahí emerge una resistencia, y eso lo convierte pues como en esa categoría de revolución. En 1964 se da también un movimiento que fue muy importante para la cultura hip hop, que es la Nación de los Dioses y las Tierras, o el 5%, que también impregna la cultura hip hop después de un montón de códigos y símbolos que después los b-boys utilizan, como el b-boy stance, el represent,
la simbología de las manos, un montón de cosas que también empiezan a crear otras lecturas de la cultura hip hop. Ellos hablan del Islam como una cultura y de ahí representan la palabra de Elijah Muhammad, Farad Mohammed, Clarence 13X, y hacen toda una simbología alrededor de eso. Las Panteras Negras, movimientos sociales, movimiento antiguerra, después viene 1968 con toda la construcción pues, revolucionaria de Francia, etcétera y etcétera. Eso es la primera era del hip hop ahí como para sintetizar. De ahí de 1971 a 1981 es la era de la luz, donde emerge la cultura hip hop, digamos en su esencia o en su cultura, con algunos personajes como Afrika Bambaataa, que hace pues un reconocimiento a las culturas africanas desde los Zulus. Entonces crea una organización que se llama Mighty Zulu Nation o Zulu Nation, Organización de la Zulu Nation, en reivindicación pues, de la comunidad de Zulus de África. Hace toda una reivindicación de ellos, todo un simbolismo también del panafricanismo con Marcus Garvey, y también impregna, digamos, la cultura hip hop de los 4 elementos que los empieza a constituir, a juntar, aunque ya existían pues por ahí, pero él los junta y pone el 5.º elemento, que es conocimiento, sabiduría, entendimiento, cultura para la libertad. Ese es el 5.º elemento de la cultura hip hop, donde se constituyen 5 elementos y pone los 4 principios, que es paz, amor, unidad y sano esparcimiento. Eso es cultura hip hop. 5 elementos, 4 principios. Siguen ahí las representaciones del arte, los DJs, emergen los graffiti, emerge pues, más profundamente y más fuertemente el graffiti, emergen los movimientos de b-boys. Bueno, ahí donde 1971-81. Yo me estoy saltando cositas porque esto es mucho más allá. Estoy contando la historia oficial desde otras narrativas. Si no hay que pararme. Sí, si no hay que pararme. 1981, 1991, la era de oro, donde es la era de oro, la era donde digamos está la esencia más bella de la cultura hip hop, donde está la cúspide de la cultura hip hop, donde ya sale a la calle toda esa rebeldía, todas esas expresiones por medio de los grupos, de las películas, de las disqueras, pero se mantiene muy pura la cultura hip hop, ahí donde hay un represent, donde hay una identidad muy fuerte, que esa identidad se nombraba en esa época como lo underground, pero también se representaba mucho en las simbologías africanas, en las simbologías egipcias, y ahí hay una esencia muy bonita en la cultura hip hop. Ahí es donde emergen, pues sí, como decía, las películas, las grandes disqueras. 1991-2001 es la época de platino, en donde ya hay otras características más mercantilistas, unas características mucho más del comercio, por eso se llama platino, porque es más brillante también, pero también hay otras industrias del capitalismo, donde hay otras industrias contracapitalistas, y eso significa que la cultura hip hop, la industria del rap, que son diferentes, se divide, entonces se quedan los underground haciendo rap puro, bonito, y hay otra división que es, digamos, el comercio, y eso se aprovecha el capitalismo para crear también un montón de lógicas del consumo y del mercado. Y del 2001 al 2011 es la época de la información, o el conocimiento también se dice, porque ahí es donde se permite y se posibilita que toda la información que se ha creado durante 35 años emerja por medio del internet, de libros, etcétera y etcétera. Por eso se llama la era de la información. Eso en síntesis, pero como decía, esa es la historia posiblemente oficial que uno puede contar, que uno puede encontrar en libros de hip hop, en investigaciones, pero que más allá de eso hay otras narrativas subterráneas, hay otras formas de entender la cultura hip hop que no necesariamente es desde esa, inclusive yo lo podría llamar como la instrumentalización de la cultura hip hop, en donde decimos que solamente es el barrio ya. El barrio sí, pero hay unas dinámicas propias de esos barrios que también constituyen el pensar, el reflexionar y el hacer de los sujetos y las sujetas en medio de esta cultura, y que es mucho más profundo que simplemente lo que uno ve en apariencia. Entonces ayer hablábamos, por ejemplo, de qué hace que la cultura hip hop sea cultura hip hop.
y ya es en sí mismo nombrar cultura a algo, y ese nombrar cultura significa el cultivo del espíritu. Entonces el espíritu del hip hop es lo que ha salvado las vidas. No solamente es el b-boy, el DJ, el graffiti, el MC, el beatbox, que ahorita ya va a terminar con eso, sino que es el espíritu de cada uno de esos elementos. El espíritu de los griots, el espíritu de los juglares, el espíritu de los ancestros y ancestras que pintaban las cavernas, el espíritu de los Chaka Zulus, es el espíritu emergiendo en estos tiempos, y ese es el espíritu que cambia, digamos, el corazón y la mente de las personas. Hablaba uno de 5 elementos, después con el tiempo se fueron agregando otros elementos en la cultura hip hop, hoy se hablan de 10 elementos. Cada uno tiene una reflexión, cada uno tiene una profundidad, y es el estudio y la aplicación de los elementos. Entonces los voy a mencionar pues como muy rápidamente. MC, que es el estudio y la aplicación de la poesía y de la metáfora, del rap que llaman, ritmo y poesía. El b-boying o breakdance no es un término usado que ya no se debe usar, porque la palabra breakdance lo utilizaron las grandes industrias para hacer dinero en cierta época, y como eran hombres blancos capitalistas no entendían el espíritu del hip hop, entonces pusieron cualquier nombre y se le dio la palabra breakdance, pero en esencia la palabra que recoge el espíritu es b-boying o b-girling o breaking, que eso también tiene otra historia y que eso también tiene otras connotaciones, ¿cierto? DJing, que no es el DJ de la discoteca, sino que es el DJ que viene de Jamaica con el sound system, que son esos aparatos grandes como los picot que uno encuentra en la costa. Ese es la esencia del DJing de hip hop, que tiene unos antecedentes afrosantillanos inclusive, y que no necesariamente se hacía hip hop en ese entonces, sino que se hacía dub, rocksteady, todas las músicas afrosantillanas. Graffiti art es el graffiti, que también tiene unas connotaciones históricas muy bonitas, muy espirituales. Después viene el beatbox, que es la caja instrumental, que es el instrumento de Dios, que es el cuerpo, cómo hacer sonido desde el cuerpo, que es lo que se hace pues con la boca, y ahí eso lo utilizaban cuando no habían DJ, entonces utilizaban al beatboxer o a la beatboxer para suplir al DJ o a la DJ. El street fashion o la moda callejera, que así la gente raye con ello porque le decíamos, es que es necesario vestirnos anchos para ser raperos. En fin, si hay unos códigos que nos diferencian, si hay unos códigos que son muy importantes. Yo siempre hago la analogía con el asunto de, en la Sierra Nevada hay 3 poblaciones indígenas, y usted cuando encuentra a los Wiwa y a los Kogi, a los Arhuacos, son diferentes también porque hay unas formas de expresarse, de enunciarse ante el mundo y de mostrarse ante el mundo, y así es como el hip hop se ha mostrado al mundo. El hip hop se ha mostrado ante el mundo con unas formas y unas caracterizaciones, unas formas performáticas de expresarse en el mundo, y que eso le ha ayudado también a anunciarse desde ahí y a crear un carácter simbólico y representativo. Ese es el street fashion o la moda callejera. El street language o el lenguaje callejero es más o menos como la jerga callejera, esas formas y esos códigos lingüísticos que se han creado en la calle, y que son muy, digamos, representativos en el barrio, ¿cierto? Esos lenguajes que se construyen, esos lenguajes que se van configurando como formas exclusivas de entendernos y de comprendernos dentro de la cultura. Conocimiento callejero es entender el barrio, ¿cierto? Si bien uno puede hablar de muchas cosas, de la conciencia, del espíritu, es el barrio también que nos ha creado y nos ha forjado ese carácter. Entonces, cómo caminar el barrio, cómo entender el barrio, cómo entender el espacio y el territorio, pero también cómo resignificar ese espacio y ese territorio, y no dejarlo también en eso de la fetichización, de la miseria, de que es que el barrio, nos vamos a caer en el barrio porque tenemos que estar en el barrio, y porque estoy en el barrio entonces estoy sucio, estoy harapiento. No, es que también hay unas formas de entender el barrio como un barrio que se posibilita en que emerjan otras posibilidades de vida, porque un hip hop no puede ir a la universidad,
¿Por qué no podemos ir a la universidad? ¿Por qué no podemos ser abogados y abogadas? Pero también podemos rapear. ¿Por qué no podemos ser maestros y maestras? Pero también podemos hacer b-boy. ¿Por qué no podemos ser DJs? Pero también estudiar música. Entonces nos quedamos en la miseria, que como yo soy rapero, entonces me quedo en el barrio. No, también podemos ir a esos escenarios y disputarnos esos escenarios. Entonces eso es el lenguaje callejero. El emprendimiento callejero es hacer empresa no capitalista desde la cultura hip hop. Lo que significa es crear formas de autogestión y autonomía desde la cultura, como nuestras propias empresas. Nosotros, por ejemplo, hacemos estas mochilas, las compañeras con que caminamos. Esto es una parte de la autogestión. Las otras compañeras tejen, otras hacen comida, otras hacen otras cositas, y desde ahí nos autogestionamos. Eso es emprendimiento callejero, no participar en esa economía salvaje capitalista, sino crear nuestra propia economía y que pueda circular el dinero alrededor de la cultura hip hop. Y por último está el 10º elemento, que es un elemento que es prácticamente nuevo para la cultura, como cultura, y es salud y bienestar. A propósito pues del espacio que estamos teniendo este fin de semana, y el salud y bienestar lo que representa es esto que estamos viviendo este fin de semana, eso es hip hop, ¿cierto? Para no hablar pues como mucho de eso, todo lo que hemos vivido durante este fin de semana es el 10º elemento de la cultura hip hop, que tiene como pilar la agricultura orgánica, la siembra orgánica, para poder posibilitar alimento para el barrio. Debe ser orgánica. Tiene otro pilar que es la justicia alimentaria, lo que nosotros llamamos soberanía alimentaria, autodeterminación alimentaria. Otra es la alimentación a base de plantas. La otra es la salud mental y física. Y la otra es la sobriedad, la salud mental. Y la otra es la justicia con los animales, ¿cierto? Para no comer ningún alimento de origen animal. Ese es el 10º elemento de la cultura hip hop, que es un elemento nuevo, digamos, en la cultura. Apenas se crea en el 2016, y que lo crean hombres y mujeres que se están pensando todo este asunto de la alimentación, el asunto de la justicia alimentaria, el asunto de poder crear comunidades más dignas y más autónomas. Para Join Red, ese ha sido pues como un camino de la cultura hip hop, y eso es lo que venimos nosotros también caminando y entendiendo hasta ahora. Muchas gracias. Chicos, ustedes quiero que que nos digan cómo fue la historia de ustedes, cómo entraron ahí, y también quiero que después, si quieren, dar como un mensajito así. Bueno. Okay. Muy buenos días para todos. Ya me conocen un poco. Pues el proceso mío empezó desde los 13 años, donde yo veía a los compañeros constantemente preparar coreografías. En ese momento estaban en la Casa de la Cultura de San Carlos. Constantemente era dale, dale, dale. Y algo me estremeció mucho. Y en algún momento, pues, como lo decía ayer el compañero, uno entraba pasándose por la pared, como con pena, mostrando los pasos todo tímido. Pero ya basándose en el tiempo, basándonos en la confianza que estábamos generando, fue cuando en mí personalmente, desde esos principios de los 13 años, empezó a transformar como hip hop. También muy agradecido a Real Cultura por estar hoy aquí con todos ustedes compartiendo. También preparado para afrontar cada día.
dejar un mensaje en los corazones, sembrar una buena semilla, tierra fértil, siempre orgánico, como dice el compañero. Entre más orgánico preparemos, comamos, más natural nos vamos a sentir. Sí. El proceso mío ha sido muy inconstante, desde los 13 hasta ahora, por temas de trabajo. Mi economía no ha sido muy estable, que digamos. Me ha tocado por un tiempo coger la calle. No quiero hablar mucho de eso. Pero sí, después de que empecé con esa transformación del hip hop, decidí que la calle es muy under, pero no iba con mi personalidad. Yo me refiero a que la calle es de saberla caminar, saber percibir las energías, dejarse llevar muchas veces de la intuición. ¿Sí? Es bueno confiar en los seres que nos rodean. También confiar en qué ducha nos bañamos, qué agua están portando para nosotros, qué agua estamos tomando. ¿Sí? Ya después de haber estado en ese proceso pues de la calle, no como hip hop, sino por temas de jibareo, tocó irme un tiempo a mi pueblo. Hoy quiero hacer transformaciones y estar totalmente agradecido por todo. Y el mensaje que quiero dejar es: no tengamos miedo a la lombriz, no tengamos miedo al microorganismo que hace parte de nosotros. Familia. Ayer el maestro también, yo me tiré una charla muy pesada con la cucaracha. Y pues no me sentí regañado tampoco, solo que una chica como, cuidado con la cucaracha, y yo le dije, no, vamos a echarla al fuego, de charla. Él me dijo, no, en ese momento no podemos charlar, hay que tomar todo muy consciente que estamos en el abuelo fuego y hay que respetar todo. Entonces son como cosas que lo van formando a uno constantemente. ¿Sí? Y pues la semilla es muy importante, no es la industria sino la orgánica. Lo que me he dado cuenta es que para uno transformar una semilla, digamos química, tiene que pasar como 5 siembras, 6, para poder que quede orgánica. Y es mucho el proceso. Entonces, si nosotros tendríamos que pasar un árbol, ¿cuántos años tendremos que esperar? Hoy, si lo que sembramos en 5, 6, 7 años lo esperamos transformar en algo orgánico, sean palabras, acciones, siempre es bueno tener presente que todos nosotros somos un microorganismo en ese planeta. Podemos volar con nuestra mente, podemos estar donde queremos estar,
y nos proponemos estar allá. Y no, nada. Muchas gracias por Bueno, buenos días. Esto no suena. Hola. Buenos días. Bueno, me presento. Mi nombre es Diego de los Ríos. Me conocen como B-Boy Lethal, Lethal Flavor. Hago parte de la agrupación Crew Peligrosos de Medellín. También soy formador en la escuela Cuatro Elementos, que es nuestro proceso de formación. Bueno, mi historia con el hip hop comienza desde los 14 años, que conocí la danza del breaking, original danza del hip hop. Fue el primer elemento pues que tuve como el acercamiento a este, ¿cierto? Siempre había tenido como un gusto por la música americana por mi hermano. Mi hermano siempre fue muy amante de escuchar mucho rock, Veracruz Estéreo, como muchas influencias en este tiempo en el cual yo estaba pues como estaba muy niño y mi hermano pues se la pasaba escuchando esto todo el día. Entonces desde ahí empecé como con ese gusto por la música americana. Cuando descubrí ya el breaking fue en el colegio con un compañero con el que estudié, que le dicen B-Boy Isel, que es el primer estudiante de nuestra escuela, que fue la primera persona a la que nuestros OGs, nuestros fundadores pasaron el conocimiento. Entonces yo lo conocí a él en el colegio, lo vi dando vueltas en la espalda, en la cabeza. Para mí fue muy impresionante pues como este momento, porque fue afrontarme algo totalmente diferente, pues que nunca había visto algo parecido que se hiciera con el cuerpo. Entonces me acerqué a él, le dije como, parce, puedo aprender eso, ¿cómo hago para hacer eso mismo que vos haces? Entonces él me dijo, vaya al colegio donde nosotros entrenamos, ahí nosotros le enseñamos. En ese entonces no había una escuela formalizada como ahora, simplemente era un espacio donde se reunían a practicar breaking. Y yo le dije que no, que me da mucha pena de hacer lo que yo estoy haciendo en este momento, hablar ante mucha gente. No era capaz de hacerlo en el colegio cuando me tocaba hacer exposiciones. El pánico ni me dejaba hablar. Entonces yo le dije que no. Entonces él me dijo, entonces yo le enseño en la sala de mi casa. Entonces iba a la casa de él, él me empezó a enseñar como los básicos, top rock, que eso fue pues lo primero que aprendí. Y digamos que esta rama del breaking es como la que más me gusta y la que más me ha afianzado a ella, que también la he combinado como con otros conocimientos, ¿cierto? Entonces nada, allí fue mi primer acercamiento con el breaking. Hubo un momento para mí que fue crucial en el que yo decidí en realidad que ya quería eso para mi vida, y fue una competencia de breaking que se llama Zona de Batalla, que hace mi grupo. Y en ese entonces fui a ver la competencia, y después de que salí de la competencia, pues al ver ya cómo era como ese fuego en sí, las batallas, los DJs, el host, pues como toda esa vibra, eso ya como que me atrapó, y yo decidí ya como que no, yo quiero esto para mi vida. Y al otro día ya estaba en el Alzate ya entrenando, practicando, y ya se fue toda la pena, se fue todo lo que sentía, y desde ahí ya decidí pues como empezar con el breaking. De ahí fui descubriendo como muchas maneras también de expresar el hip hop, y me interesé más en conocer no solamente desde lo corporal, sino empezar a estudiarlo, a conocer sus fundamentos, todo su conocimiento, todo lo que viene con esto.
porque de igual forma, como lo hacemos desde la palabra, desde el cuerpo también, lo hacemos para comunicar, y pues todo ese conocimiento que también tenemos se ve reflejado en cómo nos movemos, en cómo interpretamos maneras de sentir, cómo la música también nos lleva a contar historias, y desde el cuerpo, eh, pues es que, digamos, nuestros pueblos se han manifestado también, ¿cierto? Desde ahí, desde la danza es que ha pasado conocimiento y como esa herencia de lo que somos ahora. Eh, bueno, desde ahí, con mi proceso en la danza, se fue enriqueciendo un poco más cuando entro a la compañía Sankofa Danza Afro, que es una compañía de danza afrocontemporánea de Medellín, que sus integrantes no son solamente de Medellín, sino de diferentes partes de Colombia. Y desde Sankofa veo otras miradas, aprendo otras miradas, aparte de, digamos, lo que había aprendido con la danza del breaking y con lo callejero. Con Sankofa empiezo a mirar la danza desde otros puntos también, y cómo también combinar la calle con eso performático y con el escenario. Empiezo a conocer cómo se hace una obra de danza, empiezo a conocer sobre dramaturgia y cómo interpretar la danza desde otros puntos. También cómo combinarlo con lo que hacía, con el breaking. Entonces, este proceso fue muy importante tanto en el cuerpo, en cómo aprendí también a moverme diferente y a combinar esos movimientos que traía desde el breaking con la danza afrocontemporánea, que de igual forma va muy conectado con lo que empecé a hacer, que también fue una respuesta muy bonita para mí, como también esos caminos se unieron, ¿cierto? Que ese linaje de esas costumbres afro que tiene el hip hop, como me conectó otra vez también con Sankofa, y en mi proceso había estado muy, muy lejano hacia todo lo afro, que soy hijo de una mamá blanca y papá afro, pero desafortunadamente, o no sé si afortunadamente, Claro, no. no tuve mucho contacto con esa parte, y con Sankofa fue otra vez como que sentí que me conecté con mis raíces, conocer las costumbres afro, conocer cómo se mueven, cómo piensan, cómo se alimentan, cómo también se enfrentan a una sociedad para poder caminar, ¿cierto? Que yo, a partir de Sankofa, como que también fue ese proceso de reconocerme como hombre afro en la sociedad. Entonces fue ese también como añadido a lo que yo ya venía haciendo con el hip hop, ¿cierto? Entonces también fue como un aporte súper grande para mi proceso. Desde allí empecé como también en esa búsqueda de cómo encontrar un propio lenguaje. Ya con el breaking tenía esas bases, y cómo también entonces yo empecé a pensar cómo crear un propio lenguaje desde la calle, desde lo afro, desde lo escénico, que fue también como coger como esas partecitas de cada cosa, que como también lo mencionaban ahora, pues el hip hop es como eso también, como coger retacitos y como ciertos detalles de diferentes prácticas, y empezar a como hacer esa búsqueda desde lo corporal, y pues hasta ahora es lo que ha creado, digamos, mi estilo como tal, que es como toda esa mezcla de lo callejero, lo afro, lo escénico, lo dramatúrgico. Entonces, como que ya después de que entré en ese proceso, fue una bendición ya estar ahí,
porque con Sankofa y de la mano de ellos pudimos eh, ir a diferentes partes del mundo a dejar ese mensaje. Con ellos empecé a viajar con una obra que se llama La ciudad de los otros, que habla del racismo en la sociedad. Y desde allí empezamos a llevar como ese mensaje a diferentes partes del mundo. Con ellos fui a más de 15 países llevando esta obra, que fue también una bendición, como lo digo ahora, una fortuna poder estar en esos lugares solamente con la danza y mirar hacia atrás, pues como de ver el proceso de cómo empecé, de lo que soñé y también cómo pude lograrlo, pues como también con la danza y creyendo en la danza, llegar a lugares a los que nunca me imaginé, conocer personas que nunca me imaginé. Y no solamente digamos como el hecho de viajar o tener cosas, sino que también cómo pude en todo ese proceso encontrarme a mí mismo, como encontrar mi esencia, encontrar lo que me llena, lo que me hace feliz. Y como también desde el mensaje que nosotros recibimos siempre en nuestra escuela, que es compartir el conocimiento, que esa es como una de nuestras responsabilidades cuando entramos a Cuatro Elementos de Escuela, que asimismo como tú recibiste el conocimiento, de esa misma manera lo tienes que entregar a otras personas. Es como entregarle lo que nos dio el barrio, entregárselo también al barrio de esa misma manera. Y desde ahí, desde compartir el conocimiento, es que también quiero dejar ese mensaje del compartir, que siempre esa es como nuestra vida, y desde ahí siento que parte todo de cómo nos comunicamos con el otro, de cómo entendemos al otro, de esas necesidades que tiene el otro, y que yo quizás desde una pequeña expresión, desde un pequeño gesto, una sola palabra que yo le pueda decir a alguien que necesite escuchar, o desde el conocimiento que uno tenga, ya sea poco o mucho, siempre le puedo aportar al otro. Entonces ese es como el mensaje que quiero dejar, del compartir el conocimiento, y como todo dejar ese algo en las personas. Pues nada, eso fue un poco como un resumen de lo que soy con el breaking, el hip hop. De seguro tendré mucho más por contarles, pero pues ya nos veremos en otro canal para seguir en otra edición. en otra edición de este conversatorio, para seguir compartiendo. Una preguntita, porque Ajá. vos vivís de esto, ¿cierto? Sí, hasta el momento sí. También hago parte del proceso audiovisual de la escuela de Club Peligrosos, que también he tenido como ese acercamiento con lo audiovisual, y desde ahí también pues como que me he bandeado pues como en esas dos cosas, en la danza y en lo audiovisual. Esas son como mis dos maneras de caminar. ¿Y qué consejos nos dejas para uno lograr su vocación y ser autosuficiente? Bueno, yo creo que es nunca dejar de creer en lo que uno es y en lo que uno hace. A veces se presentan muchas dificultades que lo hacen dudar mucho a uno de lo que decide hacer en la vida, y siempre está como ese algo que lo está empujando a uno para el otro lado, como que por acá no es. Pero yo creo que es uno ser terco con esas decisiones, como que por más que la vida le diga a uno como por ahí no es, pero si usted lo siente, si usted siente esa pasión, si usted siente que está haciendo algo que lo llena, que le da alegría, por más que hayan obstáculos en la vida, yo creo que hay que seguir creyendo en eso que uno siente. Entonces es eso, es ser terco con lo que uno ama hacer, con lo que uno lo hace feliz, que todo el tiempo está como esa otra parte queriéndolo sacar del camino. Entonces también desde
desde mi manera de vivir la vida ha sido eso, nunca dejar de creer, a pesar de que haya muchas dificultades, siempre creer y tener esa constancia. También obviamente es difícil, llegan momentos en los que uno quiere tirar la toalla y dejar todo atrás, pero pues también no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Listo. Bueno, eso es todo. No, ya estos manos me dejaron a mí sin palabras. Ya se gastaron todo, empezando por Joy. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Luis Montaño. Me conocen como B-Boy Arex, Luchito Fresco, Arex B, Don Eve, y me llaman de diferentes formas. Cada quien que me quiere me llama de una manera distinta. Otros me dicen Rolo en la escuela, otros me dicen como se les venga en gana, porque al final es freestyle, ¿no? Yo soy una experiencia de vivencias de este quehacer artístico del breaking, o de este arte del breaking, desde que ya llevo 23 años en el camino dándole. Aprendí a los 10 años y fue de una manera muy peculiar porque aprendí el día de mi cumpleaños. El día de mi cumpleaños número 10, a mí me dijeron como que el regalo de su cumpleaños es poder ir a caminar solo el barrio. Vaya y ande el barrio, porque es que usted siempre ha querido. Entonces en ese caminar ese día estaba como que muy desparchado y vi a unos chicos bailando en el concreto. Estaban bailando en el piso normal, yo los vi de pie. Cuando fueron al piso en el concreto, para mí fue como impresionante, como que cómo hacían todas esas vueltas que yo alguna vez había visto en otros videos de rap, porque mi hermano desde 1995 ya escuchaba rap, yo venía a aprender 3 años después a bailar. Entonces como que yo veía todas esas cosas y lo veía casi que increíble, ¿verdad? Cuando estos chicos como que, hey, ¿qué está haciendo? No sé qué, y yo, estoy cumpliendo años. Si quiere bailar, y yo, estoy cumpliendo años, voy a ir a pasear. Es que bueno, hágale, vaya, pase, siéntese ahí y ya vamos con usted. Y me quedé sentadito ahí y ya, ahí, eso de verdad es lo que yo llamo amor a primera vista. Porque eso ya no pude, desde ese día no puedo dejar de bailar, desde ese día. Me han obligado a varias lesiones, pero igual, el hecho de que mi cuerpo no se mueva no significa que mi mente no siga bailando, ¿cierto? Joey me dijo algo muy teso estos días, y era que quería ayunar, pero ayunar de las cosas que uno hace, de lo que siempre hace. Entonces me dejó como ese gusanito en la mente de que, ¿qué pasa si dejo de hacer lo que he hecho durante 23 años, todos los días, 24/7, a lo que amo y algo que también me duele, como esto, como breaking? Y me he confrontado este par de días de qué es el amor, o ese amor que yo le siento a este quehacer, y a esto va como